Cuando las normas jurídicas forman un orden. Dado que el orden jurídico es un sistema de normas, se plantea de entrada las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que constituye la unidad de una pluralidad de normas jurídicas? Una pluralidad de normas constituye una unidad, un sistema o un orden cuando su validez reposa en un último análisis sobre una norma única. Esta norma fundamental es la fuente común de la validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden y constituye su unidad. Bueno, ¿por qué una norma pertenece a un orden jurídico determinado? Una norma pertenece pues a un orden determinado únicamente cuando existe la posibilidad de hacer depender su validez de la norma fundamental que se encuentra en la base de este orden. Según sea la naturaleza de esta norma fundamental, la validez de la norma resulta de su contenido. Un orden jurídico es un sistema dinámico de normas. En el derecho, la validez de dicha norma no se encuentra afectada por el hecho de que su contenido sea, sino que se halle en oposición con un valor moral u otro cualquiera. Una norma jurídica es válida si ha sido creada de manera particular, es decir, según sus reglas determinadas y de acuerdo con un método específico. Es simplemente la regla fundamental según la cual son creadas normas jurídicas. De ella deriva el principio mismo de su creación. Es pues el punto de partida de un procedimiento y su carácter es esencialmente formal y dinámico. Solo la validez de la norma de un orden jurídico puede ser deducida de su norma fundamental. Su contenido está determinado en cada paso por un acto particular, que no es una operación mental, sino un acto de voluntad, costumbre o procedimiento legislativo. Si se trata de normas generales, decisión judicial, acto administrativo o acto jurídico de derecho privado. Si se trata de normas individuales, se refiere a diversas normas de un sistema jurídico de una norma fundamental. Significa mostrar que han sido creadas conforme a esta norma. Tenemos el ejemplo de la coacción ejercida por un individuo sobre otro cuando lo priva de su libertad, encarcelándolo. Esta norma es válida porque ha sido creado conforme al Código. Tercero, la norma fundamental. La teoría pura del derecho atribuye a la norma fundamental el papel de una hipótesis básica, partiendo del supuesto de que esta norma es válida. También resulta válido el orden jurídico que le está subordinado, ya que la misma confiere a los actos del primer constituyente y a todos los actos subsiguientes del orden jurídico el sentido normativo específico que aparece en la relación establecida por una regla de derecho entre un hecho ilícito y su sanción. La teoría pura muestra que la hipótesis de la norma fundamental se encuentra en la base de todos los juicios jurídicos, ya se refieran a la competencia de un órgano o a los deberes, responsabilidades y derechos subjetivos de un sujeto de derecho, es decir, que todos los juicios que atribuyen a un carácter jurídico a una relación entre individuos solo son posibles con la condición general de suponer la validez de una norma fundamental. Así, la validez que la ciencia jurídica puede atribuir al derecho no es absoluta, sino condicional y relativa. Cuarto, la norma fundamental de un orden jurídico nacional. Primero, por su contenido. Una norma fundamental indica cómo se crea un orden al cual corresponde, pues en cierta medida, la conducta efectiva de los individuos a quienes lo rigen. Decimos pues en cierta medida, ya que es necesario que haya una concordancia completa y sin excepciones entre lo que es el orden normativo y los hechos a los cuales pues se le aplica. Por el contrario, pues debe haber también la posibilidad de una pequeña discordancia, ya que el orden normativo no tendría ningún sentido, pues si todo estuviera igual. B. La validez y la eficiencia de un orden jurídico. El derecho y la fuerza. Para que un orden jurídico nacional sea válido, es necesario que sea eficiente, es decir, que los hechos en cierta medida pues sean conformes a la ley, al ordenamiento. Se trata pues de esto de una condición, pero no de una condición donde el orden jurídico es válido, pues cuando las normas creadas están conformes pues a la Constitución, cuyo carácter normativo está fundado sobre la norma fundamental, que es la primera Constitución que hubo.
Para la ciencia, el derecho verifica que dicha norma fundamental es sólo supuesta si el orden jurídico creado conforme a la primera Constitución en cierta medida es eficaz. Si en lugar de efectividad hablamos de fuerza, pues la relación entre la validez y la eficiencia de un orden jurídico no es otra cosa como pues hablar del derecho y la fuerza. De esta manera nos hemos limitado a formular en términos científicos pues basados en la vieja escuela, pues que el derecho no puede subsistir sin la fuerza y viceversa. C. La norma fundamental pues, de un derecho nacional es una norma de derecho internacional. La Constitución establecida por el primer constituyente solo es válida a condición de ser eficiente, es decir, eficaz. La realidad a la cual se aplica debe corresponder a una manera general al ordenamiento construido sobre ciertas disposiciones. De la misma manera, aquel gobierno o Estado que ha llegado al poder, ya sea por vía de revolución o por vía pues, de golpes de Estado, que es considerado legítimo por el derecho internacional, si es independiente pues, de otros gobiernos y si ésta pues, cumple con las condiciones de respetar pues, de modo duradero ciertas normas que se dicten. ¿Esto qué significa? Que el orden coactivo depende del derecho internacional de un orden jurídico legítimo. Siendo una regla del derecho internacional el principio de efectividad, no es, pues, es relativo que la norma fundamental de los órdenes jurídicos nacionales tengan como por encima de él o sobre él prime el derecho internacional, pues que el problema de la norma fundamental se convierte en un problema pues de orden también internacional, porque hay normas que están legalmente establecidas por normas internacionales. D. La validez y eficiencia de la norma jurídica particular. Si la validez de una norma o de un orden jurídico considerado por así decirlo como un sistema cerrado de normas depende de su eficiencia, o sea, de una correspondencia general entre este orden y los hechos a los cuales pues se aplica. Esto no significa que la validez de dicha norma tomada de forma aislada dependa pues de la misma manera pues de una norma que es eficiente. La validez de un ordenamiento jurídico subsiste aun si algunas normas están pues desprovistas de la eficiencia, ya que éstas permanecen válidas si han sido creadas o fundamentadas de manera descrita por cierto orden. La validez de una norma aislada se determina en relación con la primera Constitución, de la cual pues, depende todas las normas que se creen. Y dicho ordenamiento jurídico pues debe ir así. Estructura jerárquica de un orden jurídico nacional. La Constitución, cuya función esencial es la de designar los órganos encargados de creación de normas generales y determinar los procedimientos que se deben seguir. B. La legislación y el concepto de fuente de derecho. Son normas generales emanadas del procedimiento legislativo, las cuales determinan no solo los órganos, sino las normas individuales que han de ser dictadas por autoridades judiciales. C. La jurisdicción. Es la función del Poder Judicial de la sentencia de los tribunales. D. La jurisdicción y la administración, la cual tiene también como función visualizar y concretar las leyes. En gran parte de su actividad desempeñar un mismo papel de jurisdicción, esforzándose como ésta en obtener la conducta social deseada por el legislador. F. Acto jurídico del derecho privado. Entre la ley y la sentencia del tribunal se intercala un acto jurídico de derecho privado cuya función es individualizar el hecho lícito. F. Creación y aplicación del derecho. Se crean normas de grado superior, o sea, la Constitución, y luego se crean normas de un grado inferior, es decir, las normas individuales de la jurisdicción y la administración aplicadas a la ley. G. Ubicación del derecho internacional en la jerarquía. El derecho internacional prima sobre los del Estado, ya que coordina y delimita los diversos órdenes estatales.
conflicto entre normas pertenecientes a los estratos diferentes. Las normas superiores, o sea, la Constitución, determinan las normas inferiores, o sea, las demás leyes. Es decir, no se pueden admitir contradicciones entre una y las otras, ya que la primera prima sobre la segunda. Compañeros y profesora, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias.